Muy buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos. Dios los bendiga. Eh, Ustedes podrán ver que estamos un poco afónicos. Estamos atravesando un pequeño cuadro de resfrío eh, con un poquito de afonía, por lo que vamos a hacer un poquito más corto la transmisión del día de la fecha, pero no por eso vamos a dejar de transmitir. Así que mientras los hermanos se conectan, vamos a estar compartiendo una adoración en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estar adorando en el nombre de Jesús. Hay una fuente en mí. Bienvenido al hermano Jonathan, que ya se ha conectado. Dios lo bendiga mucho. Vamos a estar al margen de la afonía que estamos atravesando. Vamos a servir al Señor en esta hora de la noche. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mientras se van conectando los hermanos, vamos a estar en el nombre de Jesús compartiendo palabra en esta noche. Y de adoración dirigido hacia ti, Bendito Jesús. Señor Jesús, recibe hoy. Adoramos mientras esperamos a los que se estarán conectando en el día de la fecha, el día de hoy. Y es un río de alabanza y de adoración. Bendito Dios. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recibe hoy. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, Jesús, dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, Jesús, dentro de mí. Hoy 11 de julio estamos transmitiendo el segundo programa. Vamos a hacer respuesta, o vamos a dar respuesta a una pregunta que nos ha llegado a lo largo de la semana. Que Dios nos ayude a poder hacerlo en forma seria y ordenada, como dice la palabra, usando por supuesto la palabra del Señor. Y es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús.
A lo largo de la historia de la iglesia hay un tema que siempre ha causado controversia. Preguntas donde muchas veces ha sido para el pastor local especialmente compartir este tema siempre ha sido un poco complicado. No voy a decir imposible, sino complicado, porque la mentalidad de las personas siempre va apuntando a que la persona que está compartiendo el tema es en el afán de pedir, de recaudar, y algunos pensamientos extraviados conforme la palabra. Quiero compartir la palabra en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 8. Malaquías, capítulo 3, en el verso 8. Malaquías 3, verso 8. Malaquías, capítulo 3, verso 8. Dice: Zobará, bienvenido el hermano Luis Vera, también allí en Buenos Aires. Tuvimos la oportunidad de conocerlo hace unos años atrás y de alguna manera hemos mantenido una amistad. Hemos estado compartiendo en su hogar hace unos años atrás y bueno, gracias a Dios también está compartiendo con nosotros. Dice la palabra: ¿Zobará el hombre a Dios? Como pregunta. Teóricamente sería imposible, el hombre no puede robarle a Dios, pero aunque no podamos creerlo, el hombre en este tiempo está robando a Dios. Dice: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les responde: en vuestros diezmos y ofrendas. A lo largo de la semana me llegaron no uno, un par de mensajes para contestar esta pregunta respecto al diezmo y la ofrenda. Repito, en una iglesia local tocar este tema para el pastor local es complicado, porque siempre se presume que el pastor que está compartiendo es porque está de alguna manera pidiendo, o está de alguna manera, ¿cómo le digo? De alguna manera incitando a que la gente dé, porque el pastor necesita o porque el pastor tiene que cubrir algún gasto. Pero la palabra nos enseña todo lo contrario. Primero, vamos a hacer una diferencia de lo que es diezmo y lo que es ofrenda. 1. La ofrenda, la Biblia no muestra cuál es la cantidad, como lo hace con el diezmo. Cuenta la historia que vio una mujer. Jesús estaba frente al templo donde se ponían las ofrendas, y la gente, dice, y rica, llevaba y hacía tocar trompetas, llevaba las cosas y que la gente los aplauda, que toquen trompetas para que vean cuánto, la cantidad que ponían, y que se sentían más orgullosos de cuanto más daban. Pero dice que Jesús no puso los ojos en ellos, sino en una mujer pobre, una mujer que tan solo tenía 2 blancas, 2 moneditas. Pero no era la cantidad, sino la calidad con la que esta mujer daba. Dice que esta mujer dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Los demás daban de lo que les sobraba. O sea, si doy algo de lo que me sobra, no es, si bien puede ser del corazón, pero no estoy poniendo todo lo mejor. En cambio, la mujer dio todo, todo lo que tenía, se lo dio al Señor. Y el Señor se da vuelta y a sus discípulos le dice: miren, esta mujer ha dado más que todos ellos. Y humanamente diría: pero ¿cómo ha dado más si ha dado menos? 2 moneditas, los demás dieron muchísimo más. Jesús no medía las cosas como los ojos de los hombres miden. Jesús mira la acción del corazón que impulsa a hacer la ofrenda. La Biblia no nos muestra, hermano, la medida de la ofrenda, pero sí la actitud de la ofrenda. Caín y Abel dieron una ofrenda, dice la palabra del Señor, mas la ofrenda de Caín no fue acepta, sí la de Abel, porque Abel dice que dio de lo mejor, con un corazón alegre, voluntarioso, sabiendo que lo que daba, se lo daba al Señor. Esa fue la ofrenda de Abel. Caín, por el contrario, seguramente dio lo mismo, lo mejor que tenía, pero con dolor en su corazón.
Caín y Abel tenían un mismo padre, una misma madre. Yo creo que ningún padre enseña dos cosas diferentes a sus hijos, sino que los valores son tanto para el padre, del padre y de la madre son igual para todos los hijos. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre la ofrenda de Abel y Caín? En que uno dio con agrado, como dice más adelante y vamos a verlo, dio con alegría de su corazón y Dios ama al dador alegre. En cambio, Caín dio lo mismo, quizás lo mejor, pero con dolor. Le dolía dar, le dolía desprenderse de lo mejor que tenía. Esa es la ofrenda. Ahora el diezmo es la 10ª parte de los ingresos que cada uno de nosotros percibimos. Se ha hablado mucho del diezmo, que es de la ley, que en este tiempo no se debe diezmar, algunos que sí se debe diezmar, y algunos otros dicen que eso es tiempo eso es para el pueblo judío estrictamente. Primero, que el diezmo es una acción voluntaria de quienes aman a Dios. Es algo que nace en el corazón. Una persona madura en Dios le da a Dios lo que es de Dios, su diezmo. Ahora veamos, ya teniendo el concepto claro de lo que es diezmo y lo que es ofrenda. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Volvemos al verso 8. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice, en los diezmos y en las ofrendas. Hay gente, por ejemplo, que dice, no, yo el diezmo voy a usar mi diezmo para comprar cosas para los pobres y voy a dar a los pobres. Pero la Biblia no dice eso. Dice en el verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice en el verso 10, traed los diezmos al alfolí y haya que alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abrirá la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, el diezmo es la acción voluntaria de la 10ª parte de nuestros ingresos. Les repito, mucha gente habla y dice que el tiempo del diezmo ha pasado, que no se debería diezmar en este tiempo, que Jesús nunca habló del diezmo y están equivocados. En Mateo Jesús dice a los fariseos, vosotros habéis diezmado, dice, la mente, el enedro, el comino, pero si habéis olvidado de lo más importante, que es la misericordia. Y Jesús en ese mismo verso 23 les dice que es necesario seguir diezmando sin olvidar la misericordia, sin olvidar el amor hacia el prójimo. Mateo 23 nos dice claramente que Jesús nunca dijo que no se deja de diezmar, al contrario, dijo que se diezme, pero considerando también la misericordia, que se tenga misericordia sin dejar de hacer el diezmo. Esa es la diferencia. Hermano, hay 7 dispensaciones que nos muestra la Biblia: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y dispensación del milenio. El tiempo de la ley estaba prescrito en el tiempo de Moisés. Y muchos dicen que Moisés empezó a dar regulación sobre el diezmo. Y mucha gente se agarra de eso y dice, no, el diezmo es estrictamente para el tiempo de la ley. Pero la Biblia, me muestra en Génesis 14, que vamos a leerlo, Génesis capítulo 14, verso 17 hasta el 20. Cuando habla que Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que
entre sus enemigos de la mano, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham no vivía en el tiempo de la ley. O sea que Abraham dio el diezmo al rey de Salem, al rey Melquisedec, mucho antes de que empiece la dispensación de la ley. Entonces el diezmo no es ni de la ley ni de la gracia. El diezmo es de la fe. Abraham dio a Melquisedec el diezmo de todo por la fe, no por la ley, no por la gracia. Entonces, cuando una persona, contestando a los hermanos que me mandaron esta pregunta, el diezmo es algo por la fe, yo doy por fe, doy algo del corazón mío para con Dios por la fe, no porque estoy extorsionado, no porque estoy de alguna manera obligado. Abraham no fue obligado. Abraham le dio de voluntad, de un corazón voluntarioso, de un corazón generoso, de un corazón que entendió lo que es fe. Y Abraham, dice, dio de los diezmos, de todo lo que tenía. ¿Se lo dio a quién? Se lo dio a Salem, al rey de Salem, a Melquisedec. Abraham dio sus diezmos antes, mucho antes que la ley. Entonces, que el diezmo no se debe limitar al tiempo de la ley o al tiempo de la gracia. Porque el diezmo es el diezmo de la fe. Yo doy por fe, no por ley, no por gracia. Cuando yo diezmo, estoy haciendo una acción voluntaria de que le estoy dando a Dios aquello que creo le pertenece. Porque lo que recibo de su mano, eso mismo le doy. Entonces el diezmo no es de la ley ni de la gracia, lo que me preguntaban. Esta es la respuesta concreta. No es ni de ley ni de gracia. El diezmo es de la fe. Abraham, mucho antes de la ley, dice que le dio a Melquisedec todo lo que, diezmo de todo lo que tenía. Mucha gente dice, no voy a la iglesia porque la iglesia nos pide, nos saca. No, uno da por ley. Perdón, uno da por fe, no por ley, por fe. Yo le doy a Dios porque creo en Dios, confío en Él, que Él es mi proveedor, Él me sustenta, Él va a darme lo que necesito. Y esa es mi confianza, en que Dios va a contestar y conceder las peticiones de mi corazón y va a suplir mis necesidades. Una iglesia pobre, un pueblo pobre, dice la Biblia que les rogaba a los apóstoles no quitarles el privilegio de dar. Quien da el diezmo, quien da la ofrenda, hermano, es un privilegiado. Y esto no se limita de que si tienes o no tienes, porque hay gente que conoce la palabra, mas sin embargo no diezma, no ofrenda. Eres libre de no hacerlo. Pero por supuesto, lo que tú y yo decidamos, cada uno lo que uno decide, cada uno en la decisión que tiene, su decisión le traerá ¿qué? Consecuencia. Yo decido vivir por la fe o vivir por la vista. El justo, dice la palabra, por la fe vivirá. Y si vive por la fe, tiene que estar, como dice acá, dándole de todo lo que tiene el diezmo. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec de todo lo que tenía. Repito, no es por la ley, no es por la gracia, sino por la fe. Si yo amo a Dios, si yo creo en Dios, voy a vivir por la fe. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Del 1 hasta el 5. Lleva como título ofrenda. La ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba, que tenía la iglesia de Macedonia, prueba,
como tú y yo tenemos todos los días. Como tú y yo, cada día del transitar de nuestra vida en esta tierra, vamos a seguir teniendo pruebas. Pero esa prueba no debe quitarnos el gozo de darle a Dios tanto el diezmo como la ofrenda, darlo con alegría, con gozo. Y dice, en prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Imagínense un pueblo que estaba en tribulación, pero tenía gozo. ¿Daba cómo? Con gozo. A pesar de su tribulación, a pesar de su prueba. Conozco gente o personas que a veces dicen, pastor, yo no diezmo porque primero voy a pagar mis deudas. ¡Qué error! ¡Qué error! Porque su mirada no está en la fe. Si es Dios quien provee, si es Dios quien sustenta, si es Dios quien en definitiva te da la fuerza para trabajar, el que abrirá la puerta para tus recursos. Repito, no des diezmo y ofrenda por obligación, dalo por la fe. Ahora, dice, en la abundancia de su gozo y en profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad, de corazón generoso. Verso 3. Pablo decía, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme su fuerza y aún más allá de su fuerza. Como la mujer, las dos últimas moneditas se las dio al Señor, más allá de su fuerza. Dio las dos últimas moneditas sabiendo que quedaba sin nada, ni para comer, ni para cubrir ninguna otra necesidad. Dio todo por la fe. Verso 4. Mira, una iglesia pobre, atribulada, pero con gozo. Mire lo que pedía, pidiéndonos con muchos ruegos. Yo me imagino a Pablo decía, hermanos, esta iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia no son de mucho recurso económico. Así que tratemos de no pedirles tanto, ni diezmo, ni ofrenda, y tratemos de que... Y los de la iglesia decían, no. Les rogamos, discípulos, les rogamos, hermanos, que no nos priven el privilegio de dar. Porque si yo doy, voy a recibir. Si yo siembro, voy a cosechar. Y dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar del servicio de los santos. Una iglesia pobre, atribulada, pero con gozo. Pidiendo con muchos ruegos que no se les impida, que no se les prohíba, que no se les diga no den. Al contrario, ellos pedían dar, porque entendían que si daban, recibían, si sembraban, cosechaban. Después de la pandemia, se ha agudizado el tema económico, no solamente en las iglesias, sino a nivel mundial, nacional. Y mucha gente vive en zozobra. Y es hoy más que nunca, hermanos, que tenemos que vivir por la fe, pero confiar en Dios para que Dios pueda suplir nuestras necesidades. Esta iglesia tenía escasez, porque dice tenía profunda pobreza, pero le pedían que no les impidan dar. Le pedían a los discípulos que no les impida el privilegio de poder dar. Algo que en este tiempo, y sin temor a equivocarme, no existe. Al contrario, en la iglesia creo que hay gente que está pidiendo no dar. Está rogando que nos olvidemos de orar por diezmos y ofrendas. Que no, si pasa mejor. Hermanos, les repito, diezmar y ofrendar, no, usted no está obligado. No lo dé porque se siente obligado. Dé porque es un hombre y una mujer de fe, que confía en Dios, que sabe en Dios, que es un privilegio. No, dice verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Ellos veían como un privilegio, y es un privilegio sembrar, y es un privilegio ofrendar. Pero en este último tiempo, hermano, la gente ha cerrado su corazón. No hay más misericordia en el sentido de compadecerse del necesitado. Vivimos para nosotros, vivimos en nosotros.
Dice más adelante, vamos a leer Gálatas 6, 7. Perdón, 2 Corintios 9, 7 primero. 9, 7. 2 Corintios 9, 7. Vamos a leer desde el 6 para entender mejor. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. El que siembra escasamente, escasamente, dice la palabra, segará. Pero el que siembra generosamente, también generosamente segará. Y dice el verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo tienes que dar? Como propusiste en tu corazón. No por necesidad, no por obligación, no porque, ay, ¿qué van a decir si no doy? Usted dé como propuso en su corazón. El diezmo, la ofrenda es una medida de amor hacia Dios, de medir nuestro amor hacia Dios, nuestra confianza, nuestro vivir por fe. Cada uno decide cómo va a vivir con Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Está dando y ay, le está doliendo porque estoy dando mucho. O qué se hace con el diezmo, qué se hace con la ofrenda. Y como quién rinde cuentas a quién. Está dando con tristeza, mejor no dé. El diezmo y la ofrenda debe ser dado de corazón, no con tristeza. No lamentándonos la cantidad que dejamos. O no vanagloriándonos porque yo diezmo, yo el diezmo, soy fiel en la ofrenda. No. De corazón. De corazón como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El diezmo y la ofrenda, cuando tú des con amor, cuando tú des con gozo, estás provocando eso. Dios ama al dador alegre. Darlo con amor, darlo con alegría, darlo no con dolor. Uy, que la plata que se me va. ¿Cómo voy a dejar tanto? Estás dando con dolor. Y la Biblia me dice que hay que darlo de corazón, como cada uno propuso en su corazón, así lo dé al Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos viviendo por fe más en este último tiempo. Y si vivimos por fe, confiemos en su palabra, vivamos para Él. Un versículo más, Gálatas, ahí cerquita. Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Entonces, en conclusión y cesando ya un poquito este tema, el diezmo y la ofrenda es una siembra. Y lo que yo siembro, dice, voy a cosechar. Malaquías decía, la nación toda me habéis robado. Y el pueblo decía, ¿en qué te hemos robado? Diezmos y ofrendas. Probadme ahora en esto. Y hay aquí dice alimento. Ahora quiero llegar a esto. El pueblo que vive por fe, debe ser fiel con su diezmo. El pueblo para con la iglesia o el ministerio. Ahora dice la Biblia, probadme ahora en esto para que haya ¿qué? Alimento. Vamos a leer ese pasaje. Quería cerrar mi Biblia, pero vamos a compartir ese pasaje más. Dice, verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí
y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Por qué retorné otra vez a Malaquías? Porque dice la Biblia que el diezmo es el privilegio de participar para darle a Dios la 10ª parte de nuestros ingresos. Eso le corresponde al pueblo. Ahora, ¿qué le corresponde al líder, al encargado? ¿A quien administra el ministerio X, Y, Z? Dice, haya alimento. O sea, relacionando Gálatas 6:7, dice, el que siembra generosamente, generosamente cosechará. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Que el diezmo y la ofrenda son una siembra. Vamos a ver en el plano natural. Un hombre que siembra trigo. La semilla es pequeña, la cosecha es abundante. Esa es la ley de siembra y cosecha. Y dice la palabra del Señor, traigan los diezmos al alfolí para que haya que alimento. El pueblo por fe da el diezmo y la ofrenda a la casa de Jehová. Pero esa casa tiene la responsabilidad de dar alimento al pueblo. Primero espiritual. Entre las preguntas que llegaron me decían, si yo sé que el diezmo se está usando para algo indebido. Y cuando hablo indebido no estoy hablando de administración de la iglesia, estoy hablando de que el diezmo se usa, por ejemplo, para que un líder con adulterio comprobado esté usando el diezmo para consumar su adulterio, por ejemplo. Entonces estoy sembrando en tierra que no es fértil. Porque quien recibe el diezmo está en la obligación espiritual de alimentar al pueblo. De compartir palabra de Jehová. Entonces dice la palabra, probadme en esto y hay alimento. ¿En qué tierra estás sembrando? Mateo capítulo 13 dice había varias tierras, pedregosa, junto al camino, pero solamente la que tenía tierra fértil es la que produjo fruto, la que proveyó a la semilla el crecimiento verdadero. Las otras por un tiempo crecieron y cuando llegó el sol y el viento se secaron. Las que estaban junto al camino vinieron las aves y se las comieron. No solamente debo ser responsable cuando doy diezmo en mi ofrenda, sino responsable en ver en qué tierra estoy sembrando. Porque dice la Biblia, yo reprenderé al devorador por vosotros. Y tu diezmo debe proveerte alimento espiritual. Diezmando debe proveerte el alimento del reino de los cielos, la enseñanza. La ofrenda no tiene medida, puede ser aún más que tu diezmo, pero es ofrenda. Después hablaremos de las primicias, que no es el tema de hoy, no es la pregunta que nos hicieron para responder. Pero qué importante, hermanos, es esto: entender que el diezmo no es de la ley, no es de la iglesia. Repito, 7 dispensaciones hay: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio. La quinta, que es de la ley,
Mucha gente dice que el diezmo es de la ley. Abraham mucho antes de la ley ya dio todos sus diezmos al rey Melquisedec en Génesis 14, verso 17. Entonces repitamos, el diezmo no es de la ley, es de la fe. La ofrenda es de la fe. Y Dios ama al dador alegre. Simplemente te dejo esta meditación en tu corazón. ¿En qué tierra estás sembrando? Tierra que te está produciendo cosecha. Tierra que, como dice la palabra, está alimentando tu vida espiritual. Está corrigiendo tu vida, trayéndote enseñanza espiritual para el crecimiento de tu alma, para la salvación de tu alma. Pastorear un alma no es lo mismo que pastorear una billetera. Lo explico y con esto sí termino. Ministros porque hay gente que diezma mucha cantidad o diezma, jamás los corrigen, jamás los exhortan en su pecado, en su equivocación. Y permiten que las personas que tengan diezmos abultados vivan en disconformidad, vivan al margen de la palabra de Dios. Un día Dios les va a pedir cuentas, siervos. Dios nos va a pedir cuentas. Porque estamos cuidando el diezmo, estamos cuidando el ingreso, estamos cuidando la billetera, pero no el alma. Y el alma es mucho superior al diezmo. La Biblia dice ser santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor. El diezmo que tú das debe proveerte alimento para salvación de tu alma, corrección, exhortación, disciplina cuando fuese necesario. Eso va a provocar que tu vida espiritual, tu alma madure. Seas un hombre maduro, no un niño espiritual. Lo mismo pasa con la ofrenda. Corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Cuando des, dalo de corazón. Siembra en buena tierra. Siembra donde te están alimentando. Repito, donde hay alimento. Porque tenemos que tener sentido común. Tiene que haber el sentido común en este tiempo. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente, hermano, no está recibiendo lo que siembra? Y se pregunta, Señor, si yo lo hago bien, Señor, si quizás tendrías que revisar la tierra en la que estás sembrando. La tierra en la que estás poniendo la semilla. Te invito a que leas Mateo capítulo 13, cuando salió el sembrador a sembrar. No todas las tierras eran fértiles. Que Dios nos ayude en este tiempo. Vamos a orar por las peticiones. Ruego también estén orando por mi vida. Estoy atravesando por un proceso de resfrío. Ustedes verán que estoy un poco afónico, en difonía. Pero aún a pesar de eso, el segundo programa ha salido al aire. Y damos la gloria al Señor. Oramos. Señor, te damos gracias esta noche. Que bendigas esta tu palabra, Señor, que hemos compartido. Y tú, Señor, puedas bendecir a todos los que se han conectado, a los que verán, Señor amado, la enseñanza, esta pequeña respuesta a la pregunta realizada en diferido. Que despiertes con los corazones generosos. Y, Señor, sobre todo, tú puedas suplir cada necesidad de esta noche. De todas las peticiones, Señor, que son numerosas, que no las enumero, Señor, pero que tú las conoces, que tú sabes cada petición que ha llegado.
Te pido que respondas conforme a la misericordia y la multitud de tus amores, Señor. Yo sé que tus respuestas siempre son un milagro. Y ese milagro, Señor, lo veremos. Gracias te damos esta noche. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Paz del Señor. Estaremos el día viernes en la plataforma de Google Meet para el segundo curso de enseñanza. Dios me los bendiga. Paz del Señor.